Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva, el canal Electrónica Anda Silva. La siguiente clase es la número 10 del curso que estamos grabando y bueno, es una masterclass. Yo la considero una masterclass porque dura 35 minutos aproximadamente y espero que la puedas disfrutar bien. Esta es la explicación ya de la parte de la fuente lineal y de los equipos que puedes, o de las fuentes que puedes encontrar, o de la fuente lineal que puedes encontrar en diversos equipos electrónicos y cómo asemejarla con lo que viene siendo todo lo que es el esquema, la medición de voltaje en el capacitor principal, por qué da ese voltaje y por qué en la conmutada da otro voltaje. Todo eso lo voy a explicar en esta clase y para la próxima clase vamos a hacer también el ejemplo de lo que es la parte de la conmutada y en esta quedó solamente la parte lineal. Quédate porque va a estar bastante interesante y bastante buena y no te la pierdas porque y anota todo para que puedas ya entenderlo en los sistemas electrónicos en tu taller. Bendiciones para todos y que se encuentren muy bien. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Anda Silva del canal Electrónica Anda Silva. Continuando con la clase número 10 del curso, esto es lo que debes hacer para reparar tarjetas electrónicas o equipos electrónicos. Presentamos lo que viene siendo parte de la fuente lineal, ¿verdad? Y en la próxima clase parte de lo que viene siendo la fuente conmutada. ¿Por qué? Porque en la clase pasada vimos la diferencia entre la fuente lineal y la fuente conmutada y en este caso vamos a ver el ejemplo claro de por qué una fuente tiene menos voltaje en el capacitor principal que otra, ¿verdad? Bueno, entonces, sin mucho que decir, vamos a ir a la práctica. Bien, la fuente lineal eh, va a partir principalmente, vamos a poner acá o escribir fuente de poder o fuente de alimentación lineal. Esta, aunque básicamente ya muchos equipos le dieron de baja, es decir, que ya no sale, hay algunos equipos que todavía la mantienen. Vamos a explicar la parte principal y la importancia porque es necesario entenderlo, sobre todo para los que están comenzando, porque de repente pueden encontrarse un poco confundidos. Resulta acontece que la fuente de poder lineal, ella empieza su historia con lo que viene siendo un transformador de núcleo de hierro. El transformador, amigos, va a recibir por la entrada, ¿verdad? Un voltaje determinado, que es el voltaje de entrada. Generalmente suele ser entre 220, dependiendo del país, y 110. Por ende, podemos poner un ejemplo, la línea y el neutro, ¿ya? Al recibir ese voltaje de 220 voltios o 110, lo que va a pasar es que el transformador se va a encargar de reducir su voltaje a la salida. Ahí. Entonces, al hacer esto, el voltaje acá es AC, pero aquí también sigue siendo AC, solo que de voltaje menor. Porque si te entra 220, pues va a sacar un voltaje unas 10-15 veces menor. Es decir, que vamos a suponer sea 12 voltios. Pero este voltaje sigue siendo alterno. Este voltaje, conocido como VAC, voltaje alterno, ¿verdad? Para que el sistema electrónico pueda funcionar de una manera determinada y correcta, él necesita ser rectificado. La rectificación de voltaje alterno a voltaje directo la hace los diodos o el diodo rectificador. Pero en este caso se suele utilizar 4 diodos. Voy a poner por acá y voy a poner por acá. Bien. ¿Cómo sería? Bueno, simplemente lo voy a dibujar acá. Él va a tomar parte de lo siguiente. Un primer diodo, ¿verdad? Un segundo diodo. Ay, me confundí aquí. Sí. Vamos a ponerlo así. Ahí sí. Bien. Y va a tomar parte de lo que viene siendo un cuarto diodo. Un cuarto diodo, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, el voltaje alterno está ingresando
Por lo que viene siendo, tengo acá parte esencial de lo que viene siendo cátodo y ánodo, ¿verdad? Ahí lo tengo. Y luego esta parte de acá va a entrar en esta zona, va a entrar por cátodo y ánodo. Ahí lo tengo. ¿Qué estamos sacando acá? Fíjate lo siguiente. Una de las líneas del transformador de bajada, transformador reductor, va a ingresar a un cátodo de un diodo y al ánodo de otro diodo. Y la otra línea de lo que viene siendo el transformador, es decir, el otro cable, entra también a un cátodo y a un ánodo. Quedando libre de esta manera, ¿qué? Queda libre de esta manera el ánodo con el ánodo, ahí lo tenemos, y cátodo y cátodo. Lo voy a pasar por encima, ¿sí? Y ahí tenemos básicamente una salida. Esta salida, amigos y compañeros, es un voltaje ya rectificado. Este voltaje rectificado se conoce como voltaje directo. Ahí lo tenemos, voltaje directo. Entonces, el ánodo si tú ves un diodo común, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Este vendría siendo el cátodo y este vendría siendo el ánodo, ¿verdad? El ánodo, que vendría siendo el positivo, y el cátodo, que vendría siendo el negativo, en una teoría del propio diodo, el ánodo, que vendría siendo positivo, positivo y positivo, realmente va a entregar el negativo. Y el cátodo con el cátodo, que en la teoría del diodo es el negativo, realmente entrega el positivo, el ciclo positivo. Esto obviamente se ve a través se puede ver a través de un osciloscopio para que se vea cómo va la onda. Ya, entonces, ¿qué voltaje es el que nosotros vamos a tener aquí directamente? ¿Verdad? Porque si tenemos 12 VAC acá, ¿qué voltaje va a salir rectificado acá, a la salida? Porque este voltaje que está acá es el voltaje alterno. Luego se coloca un puente rectificador individual, porque la mayoría de las fuentes, por no decir todas, lleva el puente rectificador individual. Aquí, por ejemplo, vemos el claro ejemplo, amigos y compañeros. Observa, ahí está. Esos son 4 diodos que está haciendo el proceso de rectificación de voltaje alterno, voltaje directo de la salida del propio transformador. Voy despacito para todos. Mi intención es que las personas puedan aprender de manera buena en la parte de la reparación. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entrar con la práctica. ¿Qué voltaje, si me está sacando voltaje alterno, qué voltaje voy a encontrar aquí en lo que viene siendo la parte de la rectificación? Entonces, para esto voy a buscar 4 diodos individuales y vamos a hacer el proceso de conexión para que podamos ver y entender el sistema de la fuente lineal. Muy bien, entonces, ¿cómo vendría lo que viene siendo la conexión? Muy fácil, mira, parto desde acá, guiándome en el tema de lo que es el pequeño diagrama, ¿verdad? Un cátodo va con un ánodo, entonces haces esto, un cátodo va con un ánodo. Voy a darle vuelta lo que más se pueda. Y de hecho voy a soldarlo mejor, voy a proceder a soldarlo. Este es un video bastante práctico. Vamos a ver si lo puedo darle la vuelta. Bien, ahí lo tenemos.
que dice un cátodo va con un ánodo. Y del otro lado va un cátodo, ¿verdad? Con un cátodo. Es decir, así. A mí me importa que las personas puedan aprender de verdad. Bien, ahí lo tenemos. Entonces nos queda uno más. Tenemos así, mira. Un cátodo con un ánodo, un cátodo con un cátodo, y luego nos queda un ánodo con un cátodo. Un ánodo con un cátodo. Vamos a juntarlo aquí. Ahí lo tenemos. Y ya de último, vamos a darle vuelta bien. Y ya de último nos queda un ánodo con un ánodo. Perfecto. Excelente. Ahí lo tenemos. Muy bien. Excelente, amigos y compañeros. Esto es la pura práctica para que la persona pueda aprender realmente. Este curso promete mucho. Ahí estamos. Perfecto. Y el puentecito queda así. ¿Ya? Bien. Resulta que acontece que este puentecito que está acá, vamos a ponerle un poquito de estaño. Vamos a ponerle un poquito de estaño para ver realmente lo que viene siendo la comprobación. Muy bien, ahí he soldado, básicamente, amigos y compañeros, el cátodo. Aquí lo tenemos, voy a acercarlo un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Cátodo con ánodo, ¿verdad? Cátodo con cátodo, ¿verdad? Ánodo con cátodo, y queda ánodo con ánodo. Ahí está el puente de diodos. Ahí está el puente de diodos, ¿verdad? Bueno, resulta y acontece, amigos y compañeros, que a este puente de diodos debemos agregarle lo que viene siendo el transformador. Entonces vamos a ver cómo se comprueba primero un transformador lineal, ¿verdad? Para ver cuál es el primario, cuál es el secundario y cómo aplicárselo al puente rectificador. Esta clase la estoy haciendo con mucho amor y mucho empeño para que la persona pueda aprender de verdad. Muy bien, voy a buscar el transformador. Bien, vamos con la explicación de lo que viene siendo el transformador. Bien, el transformador lineal, transformador, vamos a poner así, transformador de bajada. ¿Cómo saber? Te preguntas ahí, ¿cómo saber cuál es el primario y el secundario? ¿Verdad? Bueno, aquí tengo un transformador para que hagamos esa prueba. Tengo dos cables por aquí, dos cables por acá. La primera iniciativa que yo te doy es el grosor del cable como número 1 para saber cuál es el primario. También va a influir lo más importante, que viene siendo medir la bobina o medir la resistencia en ambos cables, ¿verdad? Entonces vas a colocar allí medir su resistencia con el multímetro digital en sus bobinas. Perfecto. Entonces vas a empezar por el cable grueso o con cualquiera que tú quieras. Prendes el multímetro, lo colocas en escala de 200 ohm o de 2 kilo ohm. Yo lo voy a colocar en escala de 200.
y compruebas. Me paro en un terminal acá y luego en otro terminal acá. Tengo un bobinado o una resistencia de 193 ohmios, menos de 200. Por eso es que a veces algunos te pueden marcar más de 200 y se te recomienda colocar en 2K. Tengo 193. Perfecto, es muy alto. Bien, volteo el transformador y le aplico el mismo procedimiento. Y ahí tengo 27. Es decir, que el bobinado que marque un valor más alto en resistencia es el primario. Y es allí donde se aplica voltaje alterno. Y es allí donde se aplica voltaje alterno de la línea de entrada. En este caso, 220 VAC. Ahí está. Entonces, con el solamente hecho de saber esto, ya al aplicar ese voltaje alterno, ¿verdad? Tiene que sacar un voltaje a la salida. Vamos a verificarlo si ciertamente esto es así. Para eso voy a aplicarle un par de caimanes. Vamos a ver si tengo un par de caimanes. Espérenme un segundo. Muy bien, amigos. Entonces vamos a aplicarle ahora sí el voltaje alterno, ¿verdad? Yo lo tengo conectado a través de una lámpara serie. Ahí está. Y aplico el voltaje en un cable. Ahí está. Y aplico en el otro lado. Bien, ahí estamos cerrando el circuito. Es decir, está entrando la línea del neutro y por la salida pasas el multímetro a escala de voltaje DC. Ahí está. A 20 voltios porque este transformador entrega un voltaje mucho menor. A 20. Vamos a ver si aquí... Perdón, no es DC, es AC. Aquí, en 20. Y lo pones allí. Mira cuánto voltaje. Vamos a ver cuánto voltaje me marca. Espérenme un segundo. Vamos a ver si se puede. Parece que se está poniendo en 200 por si acaso. No, de hecho, mira, es superior el voltaje. Pensé que era menor. Mira, este es de 25 voltios, 24 voltios a la salida. Pensé que era de menor, de 12, pensé. Y ahí está, mira, 25 voltios. ¿Ya? Ahí tenemos 25 voltios. Es decir, realmente es de 24 por algunos tipos de cambios en la red eléctrica, ¿verdad? El transformador nunca va a ser tan perfecto. Puede aumentar un poquito el voltaje. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo sería la conexión con referente al puente rectificador que tenemos por acá, ¿verdad? Bueno, vamos a explicarlo ahora sí, cómo lo voy a conectar. Bien, según lo que vimos, ¿verdad? Espero que hayan anotado bien esto y lo anoten en un cuaderno para que no se les olvide. Bien, según lo que vimos, una de las líneas de la corriente alterna principal va a entrar directamente al ánodo, a un ánodo y a un cátodo. Entonces vamos a agarrar acá, ya yo desenchufé esto, y dice que una de las líneas va directamente a un cátodo
y a un ánodo. La voy a colocar allí. Perfecto. Y el otro va a ir directamente a lo que viene siendo, aquí lo tenemos, aquí tenemos un cátodo, ánodo, cátodo, cátodo, ánodo, cátodo. Aquí. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahí está. ¿Verdad? Bien, según lo que vimos, ¿verdad? Directamente de la salida, porque es de la salida del transformador, que es decir, que es este cable, entra directamente a un cátodo, una de las líneas del cable entra a un cátodo y a un ánodo. Entonces sería cátodo y ánodo, entraría aquí una línea. Vamos a soldarlo, vamos a soldarlo, vamos a ponerle un poquito de estaño. Este está considerado una masterclass. Bien, ahí estamos. Entra directamente a un cátodo y a un ánodo. Ahí lo tenemos, perfecto. Esperemos que se... Ahí agarro. Bien, y la otra línea entra a un ánodo y a un cátodo. Vamos a ponerle un poquito de estaño a la otra parte. Muy bien, ahí estamos. Y esta ya entra directamente. Lo voy a poner acá. Ahí está. Perfecto. Entonces ahí tenemos el puente. Está entrando lo que viene siendo el voltaje alterno de la salida del transformador entre un ánodo y un cátodo y entre un ánodo y un cátodo, ¿verdad? Y queda una salida. La salida es esta, cátodo y ánodo y ánodo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el voltaje alterno a la entrada, el voltaje de entrada de 220 al primario del transformador. Ahí lo tenemos. Y ahora sí vamos a ver qué vamos a tener por la salida de lo que viene siendo el puente rectificador. Bien, primero que nada vamos a medir el voltaje donde están conectados los cables de la salida del transformador. Primero en la entrada, vamos a colocarlo aquí para medir el voltaje de entrada. Pero un poquito a ver si puedo verlo bien. Ahí está. Vamos a ver, ¿lo pudiste ver bien? Ahí lo tengo. Voy a medirlo nuevamente. Este es el voltaje de entrada. Ahí está, 200 voltios. Ahí está. Bien. Y vamos a verificar el voltaje justamente donde está entrando acá la salida. Mira, el voltaje es el mismo, 25 voltios. Ahora, en la salida, ¿qué tenemos en la salida? Mira, en la salida aquí dice que marca un voltaje, ¿verdad? En la salida dice que marca un voltaje, pero no es el voltaje correcto, porque la salida aquí ya es rectificada. Porque la salida aquí ya es básicamente rectificada. Entonces tenemos que poner el multímetro en escala de 200 voltios. Vamos a verificar que en la salida de acá el voltaje es 22.7, pero tiene un signo de menos. ¿Por qué?
porque me estoy parando con lo que viene siendo la polaridad invertida del multímetro. Aquí dice que, ahorita te voy a explicar, donde sale el cátodo con el cátodo va a entregar el positivo y el ánodo con el ánodo del negativo. Ahí tenemos 22.8 voltios, 22.8 voltios a la salida. Ya, esto ya es rectificado, es decir, hay un voltaje directo en este sentido, ya, de 22.8 con una polaridad establecida. Este signo que está acá es un capacitor electrolítico que va a ir agregado entre el positivo y el negativo, ¿ya? Pero para colocar este capacitor electrolítico, ¿verdad? Debemos sacar cómo saber qué capacitor voy a colocar ahí, qué voltaje. Entonces, resulta que acontece que esto tiene una fórmula. Dijimos que el voltaje de alterno, el voltaje alterno que sale por la salida antes de ser rectificado por la salida, ¿cuánto es? Fíjate, 25 voltios. Entonces tú vas a colocar allí, aquí bueno, aquí lo tenemos, no son 12, sino que son 25 voltios. Este voltaje de 25 voltios, tú lo vas a multiplicar 25 por 1.4, ¿verdad? Ese valor es el que te tiene que dar a la salida. Vamos a multiplicar para ver 25 voltios por 1.4. El voltaje que va a entregar con el capacitor electrolítico son 35 voltios aproximadamente. Nunca es un valor tan real, puede ser 34, 33, todo depende. Pero dice que 35. Entonces, como el voltaje que va a salir por ahí son 35 voltios, ¿verdad? Necesitamos colocar un capacitor adecuado, ¿verdad? Y yo recomendaría utilizar en este caso uno de 50 voltios. Aquí está 50 voltios a 1000 microfaradios, solamente para hacer la prueba. Entonces para eso voy a desoldar, mejor dicho, voy a soltar acá para que no llegue el voltaje. Abrir circuito y voy a soldar. ¿Cómo se solda esto? Bueno, entre el ánodo y el ánodo va a ir el negativo. Entre el ánodo y el ánodo va a ir el negativo. Ahí está. Y el otro, el positivo, bueno, se soltó. Vamos a tratar de soldarlo nuevamente. Con calma. Bien, ahí parece que agarró. Y el otro lo voy a soldar allí. Voy a ponerle un poquito más de estaño a esto. Bien. Ahí estamos. Muy bien. Ahí lo tengo. Con mucho cuidado, sí. Bien. Entonces el capacitor se colocó. Fíjate lo siguiente. Ánodo y ánodo entrega el negativo. Y cátodo, cátodo entrega el positivo. Por ende, como el capacitor electrolítico tiene polaridad establecida, el positivo va a ir con los cátodos y el negativo va a ir con los ánodos. Ahí lo tenemos puesto. Vamos a colocarle el voltaje alterno a la entrada. Mucho cuidado, ahí está presente. Y ahora sí vamos a medir el voltaje. Ponemos el multímetro en escala de voltaje directo y vamos a ver, nos dice que
el valor de 25 voltios por 1.4, el resultado fue 35 voltios. Vamos a ver qué voltaje tenemos en el capacitor electrolítico principal. Bien, me paro desde este punto entre el negativo y el positivo. Mira, 34 voltios, cercano, ¿te das cuenta? Esto, amigos, que estamos haciendo acá es una excelente clase, una masterclass de la explicación de la fuente lineal, y esta es la razón por la que cuando tú vas a comprobar un sistema electrónico, por ejemplo, de un equipo de audio que traiga fuente lineal, esa es la razón por la que el capacitor principal te entrega un voltaje menor, y no es el voltaje ni de 160 ni de 290, es un voltaje menor. ¿Por qué? Porque es una fuente lineal. ¿Se dan cuenta? Entonces, el capacitor es de 50 voltios para que pueda soportar el voltaje correcto, porque si le meto este a 25 voltios, pues el capacitor no va a aguantar y en el tiempo se te va a explotar, ocasionando severas consecuencias tanto para la salud humana como para el propio equipo electrónico. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Voy a desoldar. Una vez que yo quito acá, fíjate que el capacitor sigue quedando cargado. Sigue quedando cargado. Es decir, que un capacitor electrolítico, una de las principales funciones es almacenar voltaje. ¿Me explico? Entonces hay que siempre descargarlo. Yo quité la línea, esto se va a ir descargando, pero en el tiempo, y puede tardarte incluso días. ¿Ya? Entonces para descargarlo, pues utiliza una bombilla incandescente. Ahí está. Y ya debería haber descargado. Vamos a verificarlo. Ahí está, ahí se descargó. ¿Te das cuenta? El mismo sistema que las fuentes conmutadas. Una excelente clase más, amigos. ¿Ya? Y este es el esquemita de la fuente lineal. Principalmente un transformador de bajada que recibe el voltaje 220, 110, reduce voltaje, puede ser de 12, 24 voltios, 25 voltios, 14 voltios, dependiendo. Utiliza un puente rectificador donde va a ser el proceso de rectificación de los cables de la salida del transformador entre a un cátodo y a un ánodo, y a un cátodo y un ánodo, ¿verdad? Y por el cátodo y cátodo y por el ánodo y ánodo va a sacar el ánodo y el ánodo va a sacar el negativo, y el cátodo y cátodo va a sacar el positivo. Luego esta fuente lineal va a sacar un voltaje, ¿verdad? Determinado, pero ese voltaje se conoce como voltaje directo. Cuando tiene el capacitor ya se conoce como voltaje continuo. El capacitor electrolítico le va a dar una estabilidad a la salida de la fuente, ¿verdad? Y su rizado va a disminuir completamente, casi completo. Obviamente la fuente de poder lineal utiliza un regulador de voltaje a la salida que va a estabilizar mucho más y va a eliminar el rizado por completo, ¿ya? Esto es lo que tú tienes que saber para el tema de la reparación. Ahora, hay claves aquí muy importantes, por ejemplo, de cuando un equipo no enciende principalmente. Obviamente esto lleva un fusible de entrada, un varistor posiblemente, no siempre las llevan, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos revisar? El transformador. ¿Por qué? Porque el transformador lineal falla mucho, y cuando falla, ¿verdad? Pues va a ser simplemente que el equipo no encienda. El transformador lineal puede fallar tanto en la parte primaria como en la secundaria, ¿ya? Y al abrirse cualquiera de los dos, pues el equipo no va a encender. Luego también hay que hacer un proceso de mediciones, que bueno, eso vamos a hacer haciendo prácticas en próximas clases de acá. Espero te haya servido esta clase, suscríbete al canal y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por tu apoyo y bendiciones.